A ver si... Perfecto. Bueno, gente, muy buenas noches para todo el mundo. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a lo que es este espacio de nuevas conversaciones, como lo hemos bautizado, la segunda entrega, ¿sí? Desde su nacimiento hace, no cuánto, ya 2 meses, ¿sí? En aquella vez hablamos un poquitito sobre los celos, ¿sí? En este encuentro vamos a desarrollar un tópico distinto. Veo que la gran mayoría de las personas que se conectan me conocen, ¿sí? Pero como siempre existe la posibilidad de que esté ingresando alguien que no me conoce, ¿sí? Que nunca ha participado de ninguno de estos encuentros, ni de los viejos, ni de los nuevos, ni de las clases. Me presento por si las dudas, a riesgo de estar presentándome ante un montón de gente que ya sabe quién soy, ¿sí? Mi nombre es Federico Fronteras, soy licenciado en psicología, profesor en distintas cursadas de lo que es la sede Construyendo Alternativa Palomar y otras, ¿sí? Y bueno, y hemos tenido la iniciativa en colaboración con la sede Construyendo Alternativas Palomar de realizar, en la medida que los tiempos lo permiten, este espacio de nombre Nuevas Conversaciones, ¿sí? A grandes rasgos y para meternos de lleno en el tema, en este espacio lo que busca es poder dialogar sobre, me dicen que se escucha bajo, voy a tratar de hablar fuerte, sí, voy a tratar de hablar alto, ¿sí? Este espacio lo que busca no es tanto tener una lógica de clase, ¿sí? No es desarrollar conceptos de índole teórico, no. La idea de esta clase es poder traer contenidos que remitan a cuestiones del orden de lo cotidiano, ¿sí? Siempre de una perspectiva psicológica, pero que remitan a cuestiones del orden de lo cotidiano, aquellas pequeñas cuestiones que nos suman en el día a día y quizás nos hacen bien, quizás nos pasan desapercibido o quizá en su repetición constante a lo largo de los días nos perjudican, ¿sí? Eso es lo que busca este espacio, traer cuestiones de lo ordinario, ¿sí? De lo común, de lo frecuente, eh, a un espacio de reflexión y de diálogo, ¿sí? Como podrán haber visto, aquellas personas que pudieron participar, aquellas que no se hagan problema porque habrá otras oportunidades, el tema lo han elegido ustedes, ¿sí? El tema lo han elegido votando, ¿sí? En base a lo que son distintas publicaciones que yo fui realizando en Instagram, ¿sí? Sobre distintos tópicos, distintas temáticas, o de inteligencia emocional, o sobre lo que hace a los ciclos, a las fases evolutivas del desarrollo del ser humano, o lo que se ha sumado últimamente, que son extractos de frases, de citas, sean de libros, sean de películas, ¿sí? O sean de juegos, de lo que sea. En todo lugar donde haya una historia, suele haber referencia del orden de lo humano, ¿sí? De conflictos reales, vigentes en cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad, para mi sorpresa, debo decir, ¿sí? No creí que iban a ir los votos hacia ese lado, pero una grata sorpresa, se ha votado que hablemos un poquitito sobre el espejo de Oeser, ¿sí? Sobre el espejo de Oeser. Ahora, existe la posibilidad de que haya personas que no haya visto el posteo, que no tengan idea qué significa, qué es o a qué remite este espejo de Oeser, así que voy a empezar por la cuestión más básica y elemental, presentar un poquitito el contexto, ¿sí? De dónde viene y por qué me pareció interesante compartirlo con todos ustedes y en mis redes sociales, ¿sí? El espejo de Oeser es un elemento mágico dentro del mundo de Harry Potter, particularmente el primer libro, ¿sí? En el primer libro aparece un espejo y este espejo tiene la particularidad que cuando te miras en el reflejo te presenta obteniendo o consiguiendo aquello que constituye parte de tus más grandes deseos, ¿sí? Esa es la habilidad mágica que tiene este espejo como tal. Y la cuestión es que esto se ve para aquellos que hayan visto la película, para aquellos que hayan visto el libro, lo que se observa es que Harry, el personaje, pasa mucho tiempo frente al espejo, ¿sí? Pasa mucho tiempo sentado mirándose a sí mismo de las compañías de sus padres que han sido asesinados cuando él todavía era un bebé. Claro, y en este tiempo él se encuentra frente a este espejo y se encuentra descuidando sus amistades, sus estudios, pasando largas noches frente a ese espejo. Hasta que un día se encuentra con el director de la escuela, ¿sí?
y medio que le dice, mira Harry, lo vamos a quitar de este lugar, te recomiendo que no lo busques, y le hace la sutil recomendación que por andar soñando no hay que olvidarse de vivir, ¿sí? Y esa es un poquitito la cita que yo traigo directamente del libro para compartir en mis redes sociales. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando de un mundo mágico, si bien estamos hablando de un personaje de ficción como es Harry Potter, si bien estamos hablando incluso de una novela que tiene tintes del orden de lo infantil, el espejo de Oesed me pareció una metáfora o en todo caso una analogía excelente para poder ubicar qué aspectos de nuestra cotidianidad, qué aspectos de nuestro día a día, qué cositas en las que nos encontramos plenamente en contacto funcionan en cierta medida para nosotros como el espejo de Oesed funcionaba para Harry, ¿no? Como este mecanismo que en algún punto lo llevaba a la evasión, evadir aquellos fenómenos estrictamente de la realidad para quedarse completamente ligado a lo que tenía que ver con este sueño, con este deseo, ¿sí? Que no motorizaba ninguna acción, porque ahí es donde estaba quizás el inconveniente más grande. El problema no es soñar, ¿sí? El problema es quedarse perdido en esta nube de sueños y no empujar la posibilidad de que ese sueño ocurra, quitando que en este caso era un sueño aparte regresivo, ¿no? En el caso de la historia, porque tenía que ver con su pasado, ni siquiera con aquello posible de conseguir, ¿no? Entonces, en el marco un poquitito de toda esta cuestión de qué representa el espejo de Oesed para mí, de qué representa quizás el espejo de Oesed para ustedes, me surgió la posibilidad de traerlo y de compartirlo y decir, bueno, ¿cuál es o cuáles son nuestros espejos de Oesed, ¿no? ¿Cuáles son estos distintos espejos en los cuales nos encontramos cayendo de manera simultánea y que no nos permiten quizás ponernos en contacto con la realidad? Y en lo personal se me ocurrieron algunas posibilidades, ¿sí? Se me ocurrieron algunas posibilidades, pero claro que este espacio tiene la intención de escuchar también a ustedes, ¿sí? Escucharlos y ver si en algún punto reconocen algún espejo de OS, de entre comillas, en lo que es su propia vida, ¿sí? En lo personal, como para tratar de ubicar en algunos posibles ejemplos, ¿sí? Y tratar de contribuir un poco hasta que se vaya rompiendo el hielo. Yo creo que muchas veces nuestros espejos de ser quizás más frecuentes, más actuales, y para colmo, para mucha gente, ¿sí? Para mucha gente, tiene que ver con el uso del teléfono celular, por ejemplo. ¿Sí? Yo creo que es un gran espejo de OS de nuestro tiempo. ¿Sí? Puede ser el teléfono celular, como pueden ser las redes sociales, o como puede ser dentro de las redes sociales TikTok, Facebook, el propio Instagram, ¿no? Lugar desde donde partió este post. Pueden ser la recolección de me gustas en base a historias, qué sé yo, ¿sí? Cada cual sabrá quizás cuál es su punto más flaco en relación a este espejo, ¿no? Y cómo muchas veces nos vemos, ¿sí? Pasando el tiempo, scrolleando, bajando con el dedo, ¿no? Y perdiendo grandes cantidades de nuestro tiempo y quizás en contenido que ni siquiera resulta del orden de lo relevante, ¿no? Esto que se denomina contenido basura, ¿sí? Yo creo que si tenemos una excelente analogía del espejo de OS de la actualidad, creo que es esa, ¿no? Sobre todo hasta por el formato, ¿no? Porque en algún punto la pantalla nos devuelve nuestro propio reflejo idiotizado muchas veces, ¿no? Nuestro propio reflejo en este lugar de estar constantemente adicto a aquello que ocurre y que para colmo no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Y no tiene nada que ver con mis seres queridos, ¿no? Un video tras otro de gente bailando, un video tras otro de gente haciendo distintos tipos de pruebas, un video tras otro de gente en concursos para ganar dinero, un video tras otro de gente mostrando sus miserias, ¿no? Más íntimas, vaya a saber por qué, ¿no? Bueno, esto un poquitito antes lo ocupaba el espacio de la televisión, ¿no? La televisión de la tarde, ¿no? La televisión de Chimentos y demás. Ahora, bajo ningún punto de vista en este espacio quiero demonizar ningún tipo ni de programa, ni de red social, ni de dispositivo. Cada cual sabe, ¿no? La capacidad que tiene de poder gestionar sus propios consumos de estos contenidos, ¿no? Bien, pero la cuestión está ahí, ¿no? En cuándo en cuándo este consumo nos consume a nosotros, es un poquitito quizá la pregunta, ¿no? Y cómo a partir de ese vernos consumidos,
terminamos en esta lógica del espejo de OSD al final del día, ¿sí? Pero bueno, quizás también pensaba, ¿no? Que la de los teléfonos celulares, la de las redes sociales, quizás sea la salida más obvia, ¿no? Al final de todas, quizás sea la más visible, ¿no? Hacer esta relación entre el espejo y lo adictivo de ciertas tecnologías. Y, y digo, bueno, ¿en qué otro lado resultará posible encontrarnos atrapados por este espejo? ¿Sí? ¿En qué otro lugar podemos vernos atrapados por las lógicas del espejo de Oeser? ¿No? Bueno, esto que bien se dice, ¿no? Este escapar de la realidad, ¿no? Bueno, y pensando y buscando ejemplos para compartir hoy, y pensándolo también en base a los distintos pacientes con los que me voy encontrando y que van conversando conmigo, creo que hay otro que también es bastante relevante y creo que más de uno podemos sentirnos identificados en ese lugar, ¿sí? Que tiene que ver con la preocupación, ¿sí? Este lugar de vernos preocupados, pero no una preocupación cualquiera, ¿sí? Sino esa preocupación por aquello que resultaría posible que en algún momento, sin comprobación alguna, ocurra, ¿no? Esta preocupación, este estar preocupado por aquello que no sé si va a pasar y me preocupo por no saber si en algún momento esto que me preocupa puede terminar ocurriendo. Preocupación a futuro, ¿sí? Me encantó, ¿no? Esto que bien se dice ansiedad, ¿no? La ansiedad. Bueno, en sus formas más agudas, ¿no? Esta preocupación y con grandes cargas de intensidad, ¿no? Puede terminar derivando en ansiedad, ¿sí? Y estamos hablando de la ansiedad desde una perspectiva no patológica, ¿sí? Vivir ansioso, pero sin encontrarse transitando un trastorno de ansiedad generalizada, o encontrándonos desarrollando un trastorno de ansiedad también, ¿sí? Sin duda alguna las posibilidades están ahí, las posibilidades están siempre latentes, ¿no? Bueno, y esto también, ¿no? Que se agrega, ¿no? No vivir en el aquí y ahora, ¿no? Es una frase que implica un gran nivel de sabiduría, pero que se ha comercializado muchas veces de tal manera que no terminamos de entender la importancia que tiene el encontrarnos viviendo en el presente, ¿no? ¿Vieron cuando hay algo que se ha consumido un montón y desde ese consumo masificado le perdemos en cierta medida el valor o el respeto? Me parece que ha pasado un poquitito eso, ¿no? Con la cuestión de vivir el presente, ¿sí? Parece más bien un eslogan y cuando se loganizó, si se quiere, hemos perdido verdaderamente cuál es la intención de fondo, ¿no? Sobre el vivir aquí y ahora, ¿no? Y sobre esta cuestión de preocupación en el futuro, bueno, hay mucho de OS también poniéndose en juego, ¿no? Me encantó, podría haberse llamado tranquilamente así este espacio, ¿no? En siempre esperando el viernes, ¿no? En mirando hacia adelante, ¿no? El fin de las vacaciones, dice Leslie, ¿no? Como decían los estoicos, dice Sandra, el tiempo pasa, claro, ¿no? Bueno, esta cuestión dice, en la espera se pierde la hora, ¿no? Bueno, acá hay una cuestión muy ligada a esto, ¿no? Esta preocupación al futuro, no estar constantemente orientando esta mirada hacia más allá, ¿sí? Que puede venir o no, ¿sí? Que puede estar ahí o no. Y si viniera, si verdaderamente Perdón, estuviera en el lugar, sí, escucho. esto tiene que ver con esos deseos que nos guían, nos frustran o nos motivan. Bueno, a ver, sobre la cuestión de los deseos, también podríamos ubicar un poco la cuestión del espejo ahí, ¿no? Dependiendo cómo se configure ese deseo, ¿no? Podríamos desarrollarlo, ¿no? Ahora cuando por ahí terminemos un poquito esta cuestión del futuro, porque si es el deseo como motor, ¿sí? El deseo que nos motoriza a actuar, nos motoriza a hacer, nos motoriza a levantarnos, bueno, es un deseo que nos puede ubicar incluso desde un buen lugar en el presente, ¿no? Eh, por ejemplo, hoy me siento a estudiar, em, pero hoy me siento a estudiar porque deseo, qué sé yo, ser un buen profesional el día de mañana, ¿no? Bueno, hay una cuestión ligada a el deseo como parte de un motorizar ahora, ¿no? Si porque deseo tanto algo en el futuro, ¿sí? Dejo de vivir
el hoy, ¿no? Y pierdo el equilibrio de lo que tiene que ver con mi dinámica diaria, entonces puedo estar en un problema, ¿no? Vamos a hablar también de eso, de esta cuestión más perfeccionista, ¿no? Sobre lo que debo alcanzar, lo que debo ser, ¿sí? Y hasta qué punto este debo es cierto, ¿sí? Y no es una cuestión completamente artificial creada por uno o, bueno, o los entornos que uno transita, ¿no? Hay mucho para desarrollar en torno a esto y cómo de alguna manera nos vemos cayendo en esta trampa, ¿no? Es muy interesante. Eh, Soy Ceci, no sé por qué. Ah, mira. Bueno, no te hagas problemas. Ahora sabemos que sos Ceci. Eh, Así que bueno, nada, ¿no? Sobre la cuestión del tiempo, sobre la cuestión de la preocupación a futuro, me parece que a diferencia de las otras, ¿sí? A diferencia del teléfono celular, eh, es más difícil trabajarla. No es más difícil trabajarla, sino que es más difícil detectarla, porque el teléfono celular hasta tiene una aplicación, ¿no? Tiene una aplicación que te dice, esta semana usaste el teléfono celular 15 minutos más que la semana pasada. Viste que el teléfono como que te avisa, ¿no? Ahora, esto Eh, no tanto, ¿no? Esto no, uno no tiene una alarma interna que te dice, mira, en esta semana pensaste en relación a tus problemas del futuro que no han acontecido 15 minutos más que la semana anterior, ¿no? Entonces, esta en particular, a diferencia de la otra, necesita de cierta gestión introspectiva, ¿no? De que nos ubiquemos en el momento en el que estamos pensando, haciendo el esfuerzo de detectar qué es aquello que nos está preocupando hacia allá, ¿no? Y si esa preocupación de allá en realidad tiene que ver conmigo, si es cierta, y si aparte, si puedo hacer algo sobre esa preocupación, ¿sí? Porque me preocupa lo que me preocupa, ¿sí? Y está lo que me preocupa que puedo ocuparme, y está lo que me preocupo de lo que no tengo absolutamente nada que hacer, ¿sí? Llueve. ¿Sí, Sandra? Ojo que estás muteada, ¿eh? Ojo que estás muteada y no se te escucha. Estás silenciada. Ahí está. A ver, ¿ahora me Allá escuchan? te escucha, sí, sí. Se volvió a silenciar, pero está. Qué cosa rara. A ver, A ver, ahí está, ahí ahora me sí, ahora escuchan. sí. Ah, bien. Ahora sí, ahora sí. Debo ser que me muevo mucho. La ansiedad. No, yo Ansiedad. decía, sí, sí, decía que nos preocupamos dos veces, antes de que suceda y cuando suceda, o sea, y a lo mejor no sucede, ¿no es cierto? Bueno, esto es una gran verdad, ¿no? Porque el hecho de preocuparse antes de tiempo, ¿no? Nos pone en el Sí, lugar de estar sí, preocupándonos por la anticipación y luego tener que si llegara a ocurrir, ¿no? claro, sí, Preocuparnos eso quise decir. por el suceso, ¿no? Bueno, es una Sí, gran realidad. Es una gran realidad y es una gran pérdida de energía también, ¿no? sí, Porque, bueno, sí, tal cual. ocurren las dos cosas. En algún momento escuché que nosotros, los seres humanos, en algún momento en realidad leí que los seres humanos, gran parte de nuestra capacidad de adaptación, ¿sí? Se dio a nuestros niveles de ansiedad, ¿sí? De estar constantemente previniendo aquello que va a ocurrir, ¿sí? De hecho, nos ha ido muy bien. Prevenimos el otoño, el invierno, nos ayudó mucho con los cultivos, esto organizado, ¿no? Lo que tiene que ver con nuestra organización social, ¿no? Muchas veces estas ansiedades, estas preocupaciones futuras. Eh, pero bueno, los contextos también ha cambiado, ¿no? Hoy no tenemos que llenar una dispensa llena de alimentos para pasar el invierno, ¿sí? No sé si para bien o para mal, yo estimo que para bien, ¿sí? Pero hoy no tenemos esas preocupaciones, pero nuestro esquema, nuestro chip, nuestra Sí, cabeza nos sigue diciendo que sí, ¿no? De hecho, nos pasa a muchos de nosotros, acá el que habla incluido, ¿no? En invierno comemos más, ¿sí? Algunos no comen lo mismo todo el año, ¿no? Pero hay algunos, como el que les habla, que en invierno come más. ¿Por qué comemos más? Y sí, será un mecanismo instintivo, ¿no? Que nos dice, mira, come más porque no sabes si vas a tener comida, ¿sí? En el frío más frío, claro, es una cuestión instintiva, animal, ¿sí? Que tal cual. hoy supermercado, ¿no? Abierto en invierno también, ¿no? Pero bueno, muchas veces nos vemos atravesados por estas cuestiones, ¿sí?
En el medio pensaba, ¿no? A mí me gusta mucho traer situaciones de las películas y de libros y nada, de arte en líneas generales, ¿sí? Estoy escuchando poco música, así que no me estoy sirviendo mucho de canciones en este momento, pero hace un tiempo atrás vi una película, ¿sí? Que básicamente hablaba de esto que estamos hablando ahora, ¿no? No es ni de lejos mi película favorita ni nada por el estilo, pero quizás la hayan visto. Es una de Adam Sandler, se llama Click, ¿no? Él va con un control remoto, ¿no? Adelantando el, el Lo que va a pasar. tiempo. Inicia la película extremadamente preocupado por cuándo va a conseguir su ascenso en el trabajo, ¿sí? Porque tiene, no sé qué quiere hacer, no sé, quiere cambiar la casa, no sé. Bueno, el espejo de Oeser, ¿no? Se tilda, me dicen. A ver, ¿se me escucha bien? Sí, 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 sí. sí, claro, claro, Bueno, claro. bueno. Eh, un poquitito eso, ¿no? Bueno, claro, se saltea las discusiones con la esposa, las relaciones sexuales, ¿no? Como no tiene tiempo que perder, ¿no? Adelanta esos momentos de intimidad, ¿no? Bueno, para aquellas personas que no hayan visto la película, está buena, es una comedia Ah, bueno. con algún tono reflexivo en algún momento, ¿sí? Ahora, independientemente de la película o no, ¿no? Aparece esta idea, por ejemplo, ¿no? La cuestión del trabajo, ¿sí? ¿Qué lugar ocupa el trabajo en nuestra vida? El trabajo es necesario, el trabajo dignifica, es importante sentirse útil. Sí, claro que es importante, incluso es importante mantenerse ocupado, ¿sí? No caer en el sedentarismo, de, de dejarse estar en el hecho de hacer, sea físico, sea psíquico, sea el trabajo que hagamos, ¿sí? Sea criando, sea el trabajo que sea, ¿sí? Ahora, la cuestión en este punto está si trabajo, ¿sí? Con el único objetivo de subir al próximo escalafón, o si estoy trabajando para poder disfrutar o en todo caso para poder servir a lo que estoy haciendo, ¿no? En este punto es algo que se expresa bastante bien en esa película, ¿sí? Como en realidad el único objetivo era ascender, ¿no? Pasar al siguiente escalón, poder cobrar un poquito más y demás, ¿sí? En este punto puede resultar también en un espejo de Oesed, ¿sí? Estar constantemente atrás del espejismo de poder obtener otra cosa por... A ver, esto no quiere decir que uno no deba esforzarse para aquello que considera necesario, justo, lindo, aquellos objetivos que forman parte de su vida. Lo que no debería ocurrir es que ese único objetivo se lleve puesto tu vida, ¿sí? Se lleve puesto este presente, ¿no? Eso es lo que no debería ocurrir, ¿sí? Que cada cosa Que sea se vuelve, ponderada de acuerdo. Sí, Andrea. que se vuelve una obsesión, como en el caso de la película, porque en realidad se había vuelto una obsesión para él conseguir ese ascenso y cuando no lo consiguió se le vino la vida encima. Exactamente, exactamente. Vivir constantemente pensando que lo único que tenemos es eso, ¿no? Ese ascenso, ese logro, ese objetivo, ¿sí? Es eso, ¿no? Porque en el medio, la realidad es que la vida de cada uno de nosotros se compone por múltiples aristas, ¿sí? Hay múltiples sucesos, hay múltiples momentos, hay múltiples experiencias de las cuales podemos encontrarnos disfrutando. Yo hay una cita que traigo siempre, cuando daba las charlas abiertas, cuando daba las clases abiertas, ahora que doy esta charla, a mí me parece súper relevante, ¿no? Hay una autora que no voy a nombrar porque es de nombre francés y no lo recuerdo con certeza, pero sí me acuerdo el nombre del libro. El libro se llama Educar en el Asombro y cada vez que puedo lo nombro, ¿no? Todo para lo que es el trabajo con niños y demás, ¿sí? Vivimos con la preocupación, atrapados en lo inalcanzable. Bueno, esto es fascinante, ¿no? Es un poquitito esta lógica del espejo de Oeser, ¿no? Siempre llega, ¿no? Y luego vamos a ver por qué nunca llega. Pero volviendo a la frase, hay un capítulo en este libro en donde habla sobre la rutina, ¿sí? La rutina
desde hace un tiempo largo, yo me acuerdo que era chico y ya se hablaba de esto, la rutina muchas veces se la entiende como algo malo, ¿no? La rutina, lo rutinario, lo pesado, lo cotidiano, lo de todos los días, lo que se repite de manera incansable, ¿no? Esta cuestión de la rutina desde ese lugar, ¿no? El problema está en que nosotros, los seres humanos, necesitamos la rutina como estructura, ¿sí? No podemos vivir, o por lo menos la gran mayoría de nosotros, no nos sentimos cómodos en la aventura extrema de no saber qué va a pasar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer a la noche? ¿Dónde vamos a dormir? A la gran mayoría de nosotros nos agarra una terrible cantidad de ansiedad, ¿sí? Si nos encontramos en esa situación de no saber dónde voy a despertar mañana, ¿sí? Hay gente que le gusta, ¿no? Y se agarra una moto y se va a recorrer, ¿no? Y bueno, y así todo tiene itinerario, tiene rutina, pala, ¿no? Tiene periodo de descanso fijo y demás, ¿no? Así todo, ¿no? Pero bueno, ahora, en relación a la rutina, lo que se conversa en ese libro es que, bueno, hay que convertir la rutina, ¿no? Utiliza una palabra que de la traducción del francés llega acá como con cierta distorsión, pero habla de rituales, ¿sí? Hay que convertir esta rutina en rituales, ¿no? Y rituales, para desde nuestro lugar, tiene una connotación o muy religiosa, ¿sí? O tiene una connotación patológica incluso, desde, por ejemplo, el TOC, ¿sí? Ella no lo plantea desde ese lugar, ¿sí? Sino que lo plantea la autora, el ritual de convertir estos pequeños momentos de la rutina en momentos especiales, ¿sí? Y tiene que ver con esto, con la carga valorativa que uno le pone a ese momento, ¿no? En este punto, me parece que está bueno poder traer un poquitito esto también al espejo de Oesed, porque la rutina ofrece un poco esta dinámica que nos atrapa. ¿Sí, sí, Andrea? En lugar de rutina podríamos llamarlo por ahí constancia, ¿no? Lo que generalmente manejamos, porque la rutina, por lo menos lo que habla la mayoría de la gente, lo que siente, tiene que ver con esto de obligadamente tengo que seguir determinadas pautas. En cambio, la constancia, tengo que tener la constancia de trabajar para tener algo, tengo que tener la constancia de cocinar para alimentarme. Claro, claro. La cuestión de la constancia es una de estas cuestiones importantes. Pero en el marco de la rutina es un fenómeno inevitable, ¿no? ¿Qué sé yo? Es como Por ejemplo, organizarnos, ¿verdad? claro, Perdón. exacto. Claro, sí, Exacto. No, 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 pues nada que disculpar. La rutina es un fenómeno inevitable, ¿no? Acá en casa, mi hijo entra al colegio 7:20 de la mañana, ¿no? Bueno, hay que levantarse a las 6. Y no un claro. día, no. De lunes a viernes tenía que levantar a las 6, ¿no? Y yo que entro a trabajar los sábados tempranito, y bueno, el sábado me despierto a las 7, ¿no? Bueno, y eso es rutina, ¿sí? Ahora, uno se puede levantar automatizado, ¿no? Con el espejo de Oesed en la cara, ¿no? Hasta podemos decir enajenado, ¿no? Como atrapado en esta rutina, como si uno estuviera robotizado, ¿no? Siguiendo una Sí, suerte de proceso industrial, o te podés levantar y podés hacer de ese momento un momento relativamente ameno, ¿no? Ahí es donde diferente. aparece la cuestión del ritual. Vos podés levantarte, te podés poner una canción de fondo, por ahí a las 6 de la mañana no la vas a poner como excesivamente fuerte, o sí, no sé, dependerá de los gustos, y te podés batir un café y tomarte un segundo para que el café te salga con la espumita que te gusta, por ejemplo, ¿sí? Y podés disfrutar de ese momento. ¿Sí, Sandra? No, porque viste que a veces hacemos las cosas automáticamente, ni nos damos cuenta. O sea, ya metes el café en el microondas, pones la ropa sin pensarlo, ¿no es cierto? Eso es la rutina para mí. Exactamente, exactamente, esa rutina que muchas veces, ¿no? Nos deja atrapado un poquitito Sí, y no nos deja salir de ahí, ¿no? Yo me acuerdo que hubo sí, un tiempo en donde trabajaba lejos de casa, ¿no? Entonces tenía que manejar 1 hora y media, 2 horas, dependiendo del tránsito, ¿no? Claro, y llegó un punto en donde era tan ritualista, lunes a viernes, todos los días, ida y vuelta, que nada, el trayecto era auto apagado, ¿no? Me fijaba en no comerme sí, los pozos, no chocarme con los otros autos, ¿no? Y iba y venía, ¿no? Y no había una conciencia en ese lugar, sí, ¿sí? Había una automatización. Bueno, sí. a veces viene bien, ¿no? En algunas cosas automatizarse un poquito para evitarse quizá el desgaste cognitivo importante.
pero hay otras que no. Se nos pasa la vida en esto, ¿no? Y a veces encontrar pequeños momentos de disfrutes resulta relevante también, ¿no? Bueno, el ritual que proponía la autora tiene que ver con eso, ¿no? Y yo digo, bueno, quizás una forma de romper este espejo, ¿no? Quizás es una forma de romper lo que tiene que ver con estas dinámicas que nos atrapan cíclicamente y no nos permiten posicionarnos en verdaderamente el presente, sino que nos tienen como una cinta transportadora, ¿no? Y nosotros flotando un poquitito por encima, ¿no? Me parece que, bueno, que podía ser otro ejemplo para tener en cuenta, ¿no? Exactamente, un pequeño disfrute, ¿no? Bien decían por ahí, ¿sí? Este espejo de Oesed que pensaba, ya estamos hablando de otra situación, ¿sí? Ya estamos menos por ahí arraigados a lo que tiene que ver con la rutina, lo cotidiano. Por ahí hasta tiene un tinte bastante más problemático, dependiendo cómo se dé y, y- sí, y qué tipo sea. Pero creo que un gran espejo debe ser, tiene que ver en líneas generales con las adicciones, por ejemplo. ¿Sí? Las adicciones a lo que sea, ¿sí? Adicción de sustancia, adicción al juego, ¿sí? Hoy en día con la cuestión del juego virtual está bastante desbocada la situación, la adicción a las compras, adicciones en línea general, ¿sí? Creo que las adicciones, eh, ¿sí? Y en este punto, en torno a la cuestión de las adicciones, eh, mientras pensaba en esto para el encuentro del día de hoy, también derivé o llegué a la conclusión que quizás cualquier búsqueda de placer sin ningún tipo de propósito de fondo pueda encontrarse un poco en esta dinámica, ¿no? Aquello que se presenta como una búsqueda de placer compulsivo, ¿sí? Eh, desprovisto de carga simbólica, ¿no? Creo que hay algo del espejo de Oesed ahí, ¿sí? Como habrá algo de espejo de Oesed en beber de más cuando no se lo necesita, como habrá algo de espejo de Oesed en consumir cualquier tipo de narcótico, ¿sí? Como habrá algo de espejo de Oesed en mantener relaciones sexuales sin quererlo, ¿sí? Como habrá algo de espejo de Oesed en estar constantemente buscando me gustas en las redes sociales, ¿sí? Hay cuestiones, creo yo, del espejo de Oesed manifestándose en ese lugar, ¿sí? Y por qué, o en todo caso, cuál es la relación que, que me encuentro pudiendo realizar, porque uno puede decir, bueno, profe, pero se está viviendo el momento, ¿no? Se está viviendo el presente al final, mejor o peor, o uno podría coincidir o no, pero ¿en dónde está el espejo de Oesed en ese lugar? Y que en realidad en cualquiera de estas situaciones uno está eh, abandonando, yo creo yo, en cierta medida el presente en pos de lo que es la satisfacción inmediata, ¿sí? No creo que haya un verdadero disfrute, sino que creo que hay mera descarga. No me parece muy distinto a Harry regocijándose de verse en el espejo con sus padres fallecidos, ¿sí? Bueno, esto que dice ahí Fede y Gaby, ¿no? Esta distorsión de la realidad y aparte que tiene esta dificultad de que es momentáneo, ¿sí? No hay un aprendizaje, no es sostenible, ese alcance del placer suele caer en picada, ¿sí? No hay una constitución de un ritual, si se quiere ahí, ¿sí? Sino que se presenta ni siquiera como felicidad, como pura descarga de placer, a la cual para colmo tenemos la conflictiva que vamos a estar constantemente buscándolo, ¿no? Porque el placer tiende, no, el núcleo del placer pide más, exige más, y bueno, a veces suele ser un poquito difícil salir, ¿no? De estos ciclos, de estas roscas que se dan, ¿no? Claro, ¿no? Esta cuestión de lo efímero, exactamente, exactamente. Y nada, ahí pensaba, ¿no? ¿Hasta qué punto podíamos pensar este tipo de consumos, ¿no? Como parte de lo mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto quedamos entrampados en el hecho de encontrarnos
volviendo a consumir, ¿no? Volviendo a gastar, o volviendo a beber, volviendo a lo que sea, ¿no? Porque la dinámica no es solamente el momento, sino la búsqueda, ¿no? De ese momento. ¿Y qué pasa en el medio? ¿Sí? En el medio hay disfrute, hay vida, hay reconocimiento, hay aprendizaje. En el medio hay tiempo de introspección, o es un arco que cae de manera constante en el mismo lugar, ¿no? Bueno, me pareció que por ahí podía tener que ver con esto, claro, ¿no? A mí me da un poquito esta sensación, ¿no? Es como que nos salteamos lo otro para poder llegar a ese lugar, ¿no? Pero bueno, en este punto sobre esta dinámica, sobre esta lógica, ¿sí? Eh, Sí. Creo que hay un montón de posibilidades, ¿sí? Un montón de posibilidades de ser leídas, ¿no? Bajo esto que es el espejo de Oesed al final del día. Se me ocurría, y algo ya, medio que ya habían dicho, ¿no? Medio algo que ya habían comentado, eh, y hoy en día esto se ve mucho divulgado, ¿no? Hay como una divulgación de esto, eh, que es la búsqueda de cierto perfeccionismo, ¿sí? Y me parece que también podría resultar un poquitito un espejo de OS de esto, ¿no? Que de alguna manera se entrelaza con la cuestión del futuro, ¿no? La cuestión del perfeccionismo, por favor, no creo que tenga que ver con una idea de querer ser mejor cada día, ¿sí? Sino con estándares, ¿no? Un estándar que vaya a saber de dónde salió, ¿no? Un estándar que nos pone en el lugar de querer ser no mejores, sino ese, ¿sí? En el lugar de querer ocupar aquel lugar, en el lugar de alcanzar aquello que él tiene, en el lugar de ponerme en este lugar de ser físicamente como aquel, o de tener el auto que maneja este otro, ¿sí? O de tener el sueldo de aquel otro también, ¿no? Eh, que en principio me parece que es una práctica eh, bastante insalubre para la persona, ¿no? Porque hay que ver quién es ese, ¿sí? Hay que ver a dónde ha llegado ese, y hay que ver también los sacrificios, ¿no? Mm, que ha hecho ese, y si estoy dispuesto a vivir mi vida con ese sacrificio, ¿no? Uy, la envidia, ¿no? Es un temazo. Bueno, sin duda hay una cuestión cultural, social, ¿no? Miren, hay una cuestión, ¿no? Que vieron que estas son charlas como bien de casa, ¿no? Bien de entre hermanos, parejas, familias, ¿no? Te dicen, no, vos porque le tenés envidia a aquel, ¿no? Que te ponen por ahí una modelo, ¿no? 90, 60, 90, divina, maravillosa, ¿sí? O en el caso de un varón te ponen, no, qué sé yo, ¿no? Uno con todos los abdominales marcados, ¿sí? Se pone un boxer y le queda explotado, ¿no? Porque claro, todo maravilloso, ¿no? El tipo trabaja de eso. Eh, y verdaderamente, ¿no? Uno, claro, ve los resultados y, y decís, bueno, ¿estás dispuesto, ¿no? A vivir tu vida entera sin poder tomarte un café con azúcar, ¿no? Claro, porque llegar ahí implica toda una serie de resignaciones, ¿no? Que habrá quien esté dispuesto a hacerlo, ¿no? Habrá quien esté dispuesto a vivir a dieta toda su vida para estar en ese lugar. Y un aplauso para ellos, ¿no? Pero estamos luego aquellos que encontramos satisfacciones en otros lados, ¿sí? En el que de golpe no nos encontramos, ¿no? Claro, ¿no? Gordita pero feliz. Bueno, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con el disfrute, con poder encontrarse desde otro lugar, ¿sí? Sin duda alguna, ¿no? Me parece que hay ahí una cuestión, una búsqueda y una trampa también, ¿sí? De creer que de eso se consigue de la manera fácil, sin sacrificio y sin resignar otro gran montón de cuestiones. Y ojo que no estoy hablando del placer, sino del disfrute, ¿sí? De lo que tiene que ver con la cuestión de la satisfacción, de poder disfrutar algo con alguien, ¿no? Acá nos dicen Fede y Gaby, a veces uno se refleja en esa realidad que quisiera tener, pero muchas veces no se ve el camino recorrido, y por eso a veces se considera que se recae en la envidia, ¿no? Dice Fede.
Pero de premio el alfajor de chocolate, claro, ¿no? Bueno, a ver, pero sin duda, ¿no? El tema con el espejo muchas veces, por lo menos como se los vengo a proponer, ¿sí? Está en esta lógica de relegar quizá la posibilidad de vivir una vida quizás más, no sé si más plena, ¿sí? Pero más acorde al deseo de uno en pos de objetivos que por ahí nada tienen que ver con nosotros, Lógico, ¿sí? claro. En objetivos que por ahí no nos terminan de llenar ni de, ¿no? O que no tienen que ver con nosotros, ¿sí? Al final del día. Entonces por ahí estamos, ¿no? Vamos por la vida, ¿no? Diciendo, no, mira, yo hice esto otro, hago esto otro, ¿no? Esto todo, tengo la vida completamente organizada y vivo de mal humor, ¿no? Vivo de mal humor por el hecho de estar constantemente en un proceso de restricción, ¿no? En algún punto esto creo que tiene que ver, creo que tiene que ver, ¿sí? Y esto, bueno, configurado quizás desde este lugar de este perfeccionismo, ¿sí? Este perfeccionismo eh, sobre todo del índole crónico, ¿sí? Vivir en ese lugar donde creemos que hay algo de esto que es necesario que sostengamos. El escapismo, en líneas generales, ya habíamos nombrado algo de esto, es otro gran espejo de Oesed, ¿sí? En este lugar, la persona que les habla, yo en algunos momentos soy bastante escapista, ¿sí? Me gustan mucho las historias, me gustan mucho las películas, las series, incluso hasta juegos, ¿sí? Me gustan mucho los libros, ¿no? Y puedo disfrutar puedo estar leyendo horas una historia que me resulta fascinante. En- Como un intento, ¿no? De descomprimir a veces las tensiones de la realidad, ¿no? El problema con el escapismo no es tener tu momento de, qué sé yo, ver Titanic, ¿no? Por 20ª vez, ¿sí? Y ya está, Eh, sí. Voy a hacer ¿No? un El puré. problema con el escapismo es vivir en ese lugar, ¿no? Es encontrarte frecuentemente eh, desproviendo a la realidad de su sentido en pos de estar constantemente en otro lado, ¿no? Otro lado que no es el lado en donde se te necesita muchas veces, ¿sí? En- una vez me ocurrió en una situación estar atendiendo a una pareja, ¿no? Y en esta pareja había uno que era un soñador, ¿sí? Era un soñador y la otra persona era más baja a la tierra, ¿sí? Y dentro del marco de esta diferencia, ¿no? Se hallaba una gran incongruencia entre ambos, ¿no? Porque una de las partes estaba tratando de sobrevivir en la Tierra, ¿sí? Y la otra parte estaba volando con situaciones que son completamente inaccesibles a la realidad de ambos, ¿sí? En este punto me parece relevante el ejemplo, porque hay una cuestión del orden del escapismo, ¿sí? Hay una cuestión del orden del escapismo, en la medida que uno está posicionado, ¿no? En un lugar que no tiene quizás mucho que ver con la situación concreta que uno se encuentra transitando, ¿no? Bueno, la realidad es que creo yo que pues, podemos estar verdaderamente un montón de tiempo poniendo distintos tipos de ejemplos que refieran un poco a lo que el espejo de Besset podría representar, a lo que el espejo de Besset podría terminar siendo para cada cual, ¿sí? Y en este punto, si hay algo a mí que me parece que podría ser relevante, interesante, ¿no? Y quizás eh, una parte del motivo por cual hablar de esto es para reconocerlo en uno mismo, ¿no? Que quizás al momento en el que apaguemos este Zoom, digamos, bueno, ¿cuál es mi espejo de OESED, ¿no? ¿Yo tengo algún espejo de OESED conmigo? ¿Me encuentro en algún punto sosteniendo como Harry Potter la mirada frente a un deseo, frente a una inclinación, un placer, un comportamiento escapista que no me suma y que aparte me está condicionando de manera negativa? Creo que en parte tiene que ver con eso la intención por lo menos de este espacio, ¿no? Y el día de hoy, porque sin duda alguna habrá otros, ¿no? Habrá otros momentos, habrá otras nuevas conversaciones donde desarrollaremos otras cuestiones. Pero en principio creo que esa es la pregunta un poquito que nos venimos a hacer, ¿no?
Y les pregunto, ¿no? Les pregunto, han participado mucho y muy bien, ¿sí? Cosa que me pone muy contento. ¿Reconocen algún otro espejo de OS en ustedes, en otros? En espejos de OS incluso hasta sociales, ¿no? Que se han puesto de moda al final del día. ¿Los reconocen? ¿Los ven? ¿Hay alguno con el que no coincidan de los que se han nombrado u otro que creen que necesita estar de alguna manera en esta lista de estos espejos de los cuales debemos estar atentos? Ah, bueno, este que dice Fede es muy notorio, sobre todo en la gente muy joven, ¿no? Puede ser el de hoy ser reconocidos en redes sociales, tipo los influencers, ¿no? Bueno, vayan a cualquier colegio y pregúntenle a los chicos, ¿qué querés ser cuando seas grande? YouTuber. Sí, sí. Claro, es una cuestión bastante, bastante interesante, ¿no? Cómo se desarrolla un poquito esto, ¿no? Y es curioso porque en algún punto el youtuber es si me escuchara mi hijo, ¿no? Por ahí me sacaría a patadas de esta silla, ¿no? Pero el youtuber de ahora es un poco el Marcelo Tinelli de la década del 90, ¿no? El más visto de la televisión argentina y qué sé yo. Y los chicos de la década del 90, no creo que hayan querido decir, no, quiero ser Tinelli, ¿no? Pero hoy sí quieren ser Bobbycraft, hoy sí quieren ser, qué sé yo, el Rubius, hoy sí quieren ser, no sé, hay tantos, ¿no? que consumen la juventud. Y esto Sí. aparece, ¿no? Bueno, y habrá que ver, ¿no? ¿Qué hay en esto, ¿no? Bueno, y los más y por ahí los más adolescentes, ¿no? Y no tan adolescentes, el influencer, ¿no? El influencer, el tiktokero, ¿no? Me parece que puede haber algo de eso ahí, ¿sí? Eh, bueno, las redes sociales creo yo que sí, que es el gran espejo de ese de nuestros tiempos. Mi Profe, nena tiene... Sí, perdón, justo interrumpí, estaba leyendo. Más que nada también lo que se ve hoy en día es que mucha gente que está metida en el mundo de YouTube, que a su momento, ya tiene varios años, explican que la mayoría de la gente que quiere ser influencer empieza con sus redes sociales y es todo un proceso, un camino larguísimo que recorrieron para llegar a tener hoy, yo qué sé, 1 millón de visitas, un ejemplo. Y Claro. mucha gente usa Catapultas como un ejemplo otra vez Gran Hermano, que es por así decirlo, es una pantalla enorme para aquellas personas que quieren ser influencer, porque te da hacer notoriedad, te da un poquito más de conocimiento y te termina dando como una puerta que o se cierra dentro de 2 semanas cuando ya sos nadie, o te queda abierta para siempre, como ha pasado con mucha gente. Un caso, por ejemplo, es Cristian U, que él era muy famoso por todo lo que hizo en el hermano y hoy en día está desaparecido. claro, bueno, esto es muy cierto, es muy cierto. Eh, Estos programas o los de música, ¿no? Fíjense que tristemente son pocos, ¿no? Los que atraviesan por estos programas y logran sostenerse luego en el tiempo como artistas reconocidos y sacando música, ¿no? Ni hablar de por ahí estos otros que no suelen brillar por ningún tipo de talento en particular tampoco, ¿no? Pero es verdad esto también, ¿no? Eh, pero bueno, no, la verdad que no me quedé pensando, ¿no? Sin duda alguna, creo yo que en lo que se parece en cada uno de estas distintas situaciones, ¿sí? De estos distintos casos, tiene que ver un poquitito con esta idea de que nos terminan desconectando de aquello que resulta en torno a lo importante al final del día, ¿sí? Que lo importante al final está en las pequeñas cosas, ¿no? Esto que por ahí ubicábamos en torno a la cuestión de la rutina, ¿no? Esto que ubicábamos en torno al contacto con aquellos que nos resultan indispensables, el contacto con nosotros mismos, con encontrar aquello que tiene que ver con nuestra pasión, con nuestro gusto, con nuestra satisfacción, con nuestro deseo. No, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Esa desconexión, incluso con nosotros mismos, ¿sí? Como para ir redondeando, gente, les traje dos citas, ¿sí? Dos citas que me parece que van muy acorde con lo que estuvimos conversando al final de todo, ¿no? Una es de Blaise Pascal, ¿no? Que dice lo siguiente, ¿sí? Me parece que está excelente, ¿no? En cierta medida por lo que hablábamos, nos dice,
que toda la infelicidad de los hombres se debe a una sola cosa, ¿no? A ver, voy a jugar, ¿no? ¿A qué creen que se debe la infelicidad de los hombres, ¿no? Que si tuvieran que terminar la frase ustedes, ¿qué pondrían como cierre de esta frase, ¿no? ¿La puedes La repetir, infelicidad. profe? Toda la infelicidad de los hombres se debe a una sola cosa. Compararse con los otros. Compararse con los otros, puede ser, ¿no? Bueno, fíjense, ¿no? A la felicidad del otro, al insatisfecho, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Claro que sacar, ¿no? Leerle la mente a Pascal no es posible, ¿no? Pero eh, cuando les diga cómo termina la frase, van a ver que por lo menos en lo personal me parece maravilloso, ¿no? Inconformidad, uy, ¿no? Desagradecimiento también, ¿no? Qué importante esto también de ser agradecido, ¿no? Miren, la cita dice así, ¿sí? Que toda la infelicidad de los hombres se debe a una sola cosa, no saber quedarse quietos en una habitación, ¿no? Bueno, no, claro, uno automáticamente dice, ¿qué está diciendo? ¿No? Bueno, me parece que es una frase fabulosa, ¿no? Porque dice de una manera muy concreta, muy específica, muy física, cuál es el problema que tenemos, ¿no? Y esto creo que está más relacionado con la cuestión de la ansiedad, de la perspectiva futuro, ¿no? Que estábamos hablando con anterioridad. El no saber quedarse quietos en una habitación, ¿sí? El perderte la posibilidad de disfrutar un tiempo, parar, poner el freno, detenerte, ¿no? Exactamente, exactamente. Poner el freno en ese lugar, encontrar un momento de disfrute y no estar caminando por las paredes, ¿no? Nada, me parece que es una gran cita, obviamente con su correspondiente lectura de fondo, ¿no? Y la segunda, bueno, es con la que abrimos, ¿no? Que es la que le contesta, perdonen quizás la pronunciación, ¿no? Exactamente, es lo que pasaba en Click, ¿no? La que le dice Dumbledore a Harry, ¿no? No sirve de nada vivir en los sueños y olvidarse de vivir, ¿no? Bueno, me parece que esa es un poquito la idea. No es que los sueños estén mal, ¿sí? Sino que por motivo de esos sueños uno puede terminar, si no lo gestiona bien, completamente desconectado de la realidad, De la ¿no? realidad. Exactamente. Así que bueno, gente, nada, muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por participar, por opinar, por dejar sus mensajes, nada, por todo, ¿sí? Estos espacios están abiertos y solamente son posibles porque ustedes se conectan, porque si no, no serían posibles, yo no tendría a quien Gracias a hablarles. vos, profe. Muchas gracias No, a vos por el espero espacio. que lo hayan disfrutado, ¿sí? Espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Así que Sí. bueno, nada, les dejo un Saludos. saludo. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta la Buenas noches próxima. para todos. Gracias, gracias.